Bueno, creo que el mundo en el mes de octubre ha sido conmovido por multitudinarias movilizaciones en toda escala planetaria. Es decir, el Líbano, Irak, Barcelona y por supuesto América Latina, Haití, Chile, Panamá, Ecuador, Bolivia, han sido escenarios, Colombia, han sido escenarios de multitudinarias manifestaciones populares, con mucho componente de juventud, en unos casos cuestionando las medidas económicas, la corrupción de los gobiernos, pero en general pidiendo justicia, equidad, enfrentando al enemigo del pueblo. Creo que vivimos momentos importantes de un ascenso en la lucha de los pueblos, de los trabajadores, precisamente contra un sistema injusto, un sistema político, económico, que privilegia a unos pocos y condena a millones al hambre, al desempleo. Creo que vivimos una época marcada por esta irrupción del pueblo que ha resuelto en varios lados decir basta y pelear por mejores condiciones de vida. Eso, por supuesto, nos llena de aliento a los trabajadores, a los pueblos, a la juventud de todo el planeta. Porque la lucha de Chile es la lucha del Ecuador, la lucha del Ecuador es la lucha del pueblo boliviano, es la lucha del pueblo haitiano. Y creo que ahora que vivimos épocas de una comunicación nunca antes vista, es posible identificarnos en las formas, en el fondo de estas luchas, y creo que es sin duda alguna un aliento a la lucha de los pueblos. A ver, una cosa que habría que tomar en cuenta en América Latina es que vivimos en el continente más desigual del planeta, donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Mucho se habla de que hay una fuerza política que está usando, que quiere desestabilizar lo que ellos llaman democracia. Yo creo que si hay un agente externo que es el autor intelectual de esas movilizaciones, es el Fondo Monetario Internacional. Hablamos de una política que en lugar de resolver los problemas de la gente, los empeora. Cuando hablamos de privatizaciones, de recortes presupuestarios, de ajustes, de tarifazos, que han sido en varios momentos la gota que derrama el vaso y que enciende precisamente la lucha popular. El caso ecuatoriano no escapa de aquello. Hay que recordar que el gobierno de Lenín Moreno ha sido incapaz en estos 2 años y medio de resolver los problemas del país, sus promesas electorales no se han cumplido, y sobre todo a partir de agosto del año pasado, cuando se firmó la carta de intención con el Fondo Monetario, se estableció una hoja de ruta: volver a las viejas, dogmáticas y caducas recetas del Fondo Monetario Internacional. Hay que recordar que en agosto, septiembre pasado, ya elevaron la gasolina super, en diciembre la extra, y ya hubo una resistencia del pueblo ecuatoriano. Sus organizaciones sociales, el FUD, la CONAIE, el Frente Popular, las fuerzas de izquierda, Unidad Popular, Pachacútec, cuestionamos la política del gobierno como neoliberal y establecimos propuestas, y ha sido prácticamente un año de debate político y de preparación. En abril el Frente Unitario planteó que ante las reformas antiobreras y el paquetazo económico había que preparar la huelga nacional. La CONAIE, responsablemente en sus territorios, frente al avance del extractivismo, frente al tema de la educación bilingüe, frente a también el tema neoliberal, comenzó a preparar el levantamiento. Pero así llegamos al mes de octubre, donde el gobierno entendió que, o creyó que podía hacer lo que a bien tuviera. No contó con la respuesta del pueblo y dio un paquetazo brutal. Lo que la oligarquía aplaudía como una medida valiente que se tomaba a los 40 años, que era la eliminación de los subsidios, la elevación de gasolina y diésel y por tanto los pasajes. Creo que en la visión del gobierno y la derecha era que el pueblo iba a patalear y se acabó. Pero esa gota derramó el vaso. Y creo que la convocatoria que hizo el colectivo unitario, donde está el FUD, el Frente Popular, la CONAIE, llamando a la movilización, encontró eco en la población. Porque este es un gran levantamiento inédito. Primero, multitudinario, cientos de miles de personas en todo el territorio nacional, porque se movilizó no solamente en Quito, Cuenca, las capitales provinciales, sino en toda la serranía, en la Amazonía ecuatoriana, en múltiples sectores de la costa,
Esmeraldas, Machala, Portoviejo, Guayaquil. Incluso en Galápagos la gente se movilizó en respuesta a semejante paquetazo que el gobierno quiso imponer. Y creo que eso habla de una respuesta popular donde se conjuga el trabajo de las organizaciones sociales, de la tendencia de izquierda, que le pusieron fecha al levantamiento, que le dieron una organicidad en función de ubicar el planteamiento que al centro era la derogatoria del 883, confluyó con el malestar, el hartazgo, la indignación que se siente la mayoría de la población. Por eso es que junto a los indígenas, que se movilizaron en todo el país y se concentraron en Quito, también estuvo la juventud universitaria. En Quito estuvo la Central, la Escuela Politécnica, los Guambras del Mejía, del Montúfar, igual en Cuenca, igual en Riobamba. Los sectores de las mujeres fueron protagonistas sin duda alguna, no solamente en el tema logístico, en el tema del cuidado de los guaguas, en el caso de la Casa de la Cultura, sino en el combate directo, en el liderazgo. La movilización del 12 de octubre de más de 3.000 mujeres en Quito así lo ratifica. Y creo que se dio una confluencia del pueblo ecuatoriano que fue capaz de alcanzar una victoria también inédita. En el sentido que el gobierno había dicho, no vamos a dar marcha atrás, no hay diálogo, aquí vamos a imponer como sea, incluido con estado de excepción. La respuesta del pueblo fue volcarse a las calles, fue sumarse al levantamiento indígena y popular, fue sumarse con los obreros a la huelga nacional y colocar al gobierno a que el día 13 tenga que sentarse en la mesa y derogar el 883, lo cual es una victoria contundente, porque se derrota el proyecto neoliberal, se echa abajo la elevación de la gasolina, del diésel y por supuesto de los pasajes, lo cual es una victoria política porque demuestra que el pueblo, cuando está unido, cuando está movilizado, puede hacerse escuchar de los gobernantes. Demuestra que la lucha es el camino de alcanzar victorias. El pueblo recobra confianza en sus organizaciones, en su propia fuerza. El pueblo se convierte a través de este levantamiento en protagonista de la definición de la política pública. A quienes ahora dicen que primero hay que ganar elecciones para dar propuestas o discutir el modelo económico. No, señores, el gobierno se ha visto obligado a escuchar al pueblo cuando este pueblo se levantó. Y eso es una de las principales lecciones que nos deja este levantamiento indígena y popular. Luego de octubre, el Ecuador ya no es el mismo, se pateó el tablero. El pueblo sabe que puede hacerse escuchar. El pueblo ha dicho no quiere ajustes que afecten a las mayorías. El pueblo ha planteado que tiene alternativas. Yo creo que es un relato que busca precisamente disminuir la potencia que tuvo el levantamiento. Aquí hubieron cientos de miles de ecuatorianos y millones que estuvieron de acuerdo con la movilización, lo dicen las encuestas, 85% estaban de acuerdo con la derogatoria del 883 y el 70% apoyaba la protesta popular. Es decir, la gente se sintió representada por quienes salieron a las calles a levantar la voz, a decir no estamos de acuerdo. Por supuesto, el discurso oficial quiere reducirlo a los elementos de violencia, a eventos para desvirtuar la legitimidad de la acción. Yo creo que por ese lado el gobierno se equivoca, primero porque tendría que calificar de terroristas, de subversivos a millones de ecuatorianos que estuvimos de acuerdo. Cuando, por ejemplo, en el caso de Quito, la oligarquía quiteña, que piensa que Quito es la González Suárez y algún barrio alto solamente, y dice que Quito fue saqueada, que fue agredida, ellos están olvidando que Quito se levantó junto a los indígenas. Primero que los aplaudió, tanto en la entrada sur como en la entrada norte. El pueblo de Quito además apoyó con vituallas, con víveres al movimiento indígena. Pero en segundo término, el pueblo de Quito se movilizó esos 11 días. El 12 y el 13 desafió con los cacerolazos multitudinarias manifestaciones en los barrios populares, en el centro, en el norte, en el sur, en las parroquias. O sea, ¿cómo le dices tú que Quito
fue agredida cuando la gente se movilizó en Chillogallo, en la Ferroviaria, en la Marta Roldós, en la Pizulí, en Carapungo, en Calderón, en las parroquias rurales. Esa gente sabe y estuvo de acuerdo y efectivamente se siente parte de la victoria. Por eso yo creo que... Pero hay violencia. Sí, obviamente se trata que hubo quienes que pretendieron pescar a río revuelto. El correísmo, que de paso la consigna de ni Moreno ni Correa, solo el pueblo salva al pueblo, fue el espíritu que tuvo la movilización. Ha sido muy clara la CONAIE, el FUD, el Frente Popular. Nosotros enfrentamos al correísmo por corrupto, por autoritario, porque estaba al servicio del capital durante 10 años. Fuimos víctimas, varios de nuestros compañeros fueron criminalizados. Por tanto, el correísmo, que es responsable de la crisis, no podía ser parte de esta movilización. También el gobierno utilizó este fantasma del correísmo para justificar la represión. Hoy mismo tendrán que responder, tarde o temprano. Y estuvo aquí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero hubieron 11 fallecidos del lado del pueblo. Fue el movimiento indígena, la juventud, la que puso los muertos. El último compañero Yucayla de la provincia de Chimborazo recibió un tiro en el cráneo. Y eso no lo pueden negar, más allá de la propaganda. Hubieron más de 1.300 heridos, de los cuales, según la Defensoría del Pueblo, documentadamente, 9 compañeros y compañeras perdieron la vista por fruto de las bombas lacrimógenas, por el exceso de fuerza de la policía. Todos vimos en los videos que se viralizaron en Cuenca cómo se golpeaban a los estudiantes, cómo algún policía atropellaba con la moto a varios manifestantes. O sea, el uso excesivo de la fuerza tendrán que responder. Ahora dicen que el principal peligro de la democracia es la protesta y los que se llaman terroristas. Así no se resuelven los problemas. El pueblo va a seguir protestando cada vez que se tomen medidas antipopulares. Ahora mismo, vamos a ver qué pasa hacia adelante, el gobierno parece que, aunque fue derrotado, no ha podido implementar la elevación de los combustibles. Sin embargo, está agazapado esperando el momento. Eso vamos a verlo en la proforma presupuestaria, en la política que quiere insistir de privatizaciones, y ante lo cual el pueblo ecuatoriano tendrá que dar respuestas. Ahora sí, también sobre la base de la experiencia. Ya no nos dejamos en octubre. El pueblo sabe cuál es su fuerza y sabe que puede hacerse escuchar. A ver, yo creo que un paso ya después del levantamiento fue la convocatoria o la autoconvocatoria de las organizaciones populares en lo que hoy se ha denominado el Parlamento Plurinacional de los Pueblos. Un espacio de confluencia de más de 182 organizaciones a nivel nacional. Ahí está el Frente Popular, está el FUD, la CONAIE, que son organizaciones de carácter nacional, pero también hay mucha gente, organizaciones feministas, ecologistas, colectivos de intelectuales, que nos hemos autoconvocado para plantearnos una discusión desde el pueblo, a ejercer nuestro derecho, a intervenir en las decisiones que toma el gobierno. El derecho constitucional, de paso, artículo 94 y 95 de la Constitución, incidir en las políticas públicas, porque el pueblo es el soberano, dice la Constitución. Entonces, cada medida que se tome a favor o en contra del pueblo debe tomar en cuenta la voz de ese pueblo. Este Parlamento ha hecho una propuesta al país, se canalizó al presidente de la República a través de la ONU y en estos días también ante la Asamblea, pero es una propuesta que le hacemos al conjunto del Ecuador respecto a cómo enfrentar la crisis. Tiene aspectos tributarios, por ejemplo, que el que más tiene más pague. Si aquí hay un grupo de multimillonarios, el 1% de la población, 270 grupos empresariales que tienen ingresos por 69.000 millones de dólares, a los cuales no les ha llegado la crisis, es lógico que cumpliendo la Constitución ellos paguen los impuestos y puedan contribuir a superar la crisis económica. Planteamos elementos para superar o reactivar la economía. Bajar 2 puntos al IVA, por ejemplo. Una medida que plantea que el pueblo ecuatoriano pueda recuperar capacidad adquisitiva. Que esa masa salarial que hoy tienen los ecuatorianos, que está congelada hace rato, o peor, ese 60% de la fuerza laboral
que tiene ingresos menores al salario básico unificado, es decir, gana menos de $400, pueda recuperar capacidad de compra. Pues. Primero que con eso lograríamos reactivar la economía, que los almacenes puedan colocar sus mercaderías y por tanto las fábricas puedan producir y por tanto haya empleo. Esas son unas medidas concretas. Si la banca ganó el último año 564 millones de ganancia, fíjate que casi es 1,5 millones por día que gana la banca. Y si vemos todo el periodo de Alianza País de estos 12 años y más, hablamos más de 4.000 millones de dólares. ¿Por qué entonces la banca mantiene tasas de interés de usura? Debería haber tasas tanto en la banca pública como privada de interés para proyectos productivos, para la pequeña y mediana empresa, que además es la que da empleo, de 4 o 5%, no más. Esas son medidas concretas. Pero lamentablemente nosotros miramos que el gobierno se mantiene sordo. En la prórroga presupuestaria nomás. 3 alarmas que se encienden y que debe convocarnos a la movilización social. Primero, el levantamiento dijo no queremos elevación de los combustibles. El gobierno acaba de poner 700 millones que supuestamente recuperarían la proforma, elevando seguramente la gasolina extra. Es decir, quieren ponerle gasolina al fuego. El pueblo dijo no queremos alza de combustibles. 2. Recorte del Estado, dice el Fondo Monetario, del gasto del Estado. Para Lenín Moreno, gasto del Estado es invertir en las universidades. 132 millones de dólares están recortando a las universidades públicas, que es un recorte que afecta a la juventud, a sus familias, al país, porque si hay más y mejores médicos, arquitectos o ingenieros, eso es un beneficio para el joven, para su familia, pero sobre todo para el país, que puede salir adelante. Mantienen congelado en 3.8 el presupuesto de educación. Entonces, eso es inconveniente. Y la tercera alarma, que debe convocarnos a la movilización, es el anuncio de las privatizaciones, lo que ahora llaman monetización, de importantes empresas que son patrimonio de los ecuatorianos y que son negocios rentables. Me refiero a la hidroeléctrica Sopladora, que está en marcha. Me refiero al Banco del Pacífico, que es un negocio rentable para el Estado. Y me refiero a las telefónicas, CNT, que mal manejado, sin embargo, establece algunos cientos de millones de dólares al Estado ecuatoriano. Es decir, quieren llevarse para el sector privado, para los de siempre, la carne y dejar al pueblo el hueso. Por eso que desde el Parlamento de los Pueblos, Unidad Popular, junto a la CONAI, al FUD, al Frente Popular, plantea efectivamente que junto a la crítica que hemos hecho a todas estas medidas, presentamos las alternativas, nos vamos a movilizar, pero también somos conscientes que este gobierno ha quedado absolutamente claro para quién gobierna y a quién se debe. Al Fondo Monetario, a los grandes grupos oligárquicos, al capital transnacional. Entonces, si queremos nueva política, necesitamos también un nuevo gobierno. Creo que uno de los desafíos que tenemos, quienes no queremos que el país siga en crisis, quienes queremos trabajo, pero trabajo digno, quienes queremos paz, pero una paz que signifique justicia social, debemos también proponernos efectivamente una propuesta política que el 2021 ponga a alguien que gobierne por el pueblo y para el pueblo. Bueno, yo creo que el pueblo ecuatoriano ha mostrado en el levantamiento que quiere un cambio y que quiere respuestas a sus problemas, que son educación, salud, seguridad social, trabajo. Y eso implica cambiar de modelo. Y para que cambiemos de modelo necesitamos que al frente del Estado no estén ni los banqueros ni gente comprometida con las transnacionales, gente que piense en el Ecuador, en su gente, en su pueblo, que trabajen no por el 1% que son los banqueros y empresarios, sino por los 17 millones de ecuatorianos. Eso implica que el pueblo, esa fuerza que hubo en el levantamiento, la pueda traspasar a una propuesta política. Y creo que en eso, a paso firme, tejiendo la unidad, es una responsabilidad que tenemos los hombres y mujeres de izquierda, los hombres democráticos, las mujeres insurgentes.
Y creo que hay condiciones muy importantes. Está absolutamente claro, se pateó el tablero político. Antes del levantamiento se hablaba, ya nos decían que Nebot va a ser presidente, que Lasso va a ser presidente, que no nos queda más que el péndulo vaya a la derecha. Pues no, ahora el pueblo, hay una polarización en el Ecuador. Quienes quieren el camino del Fondo Monetario Internacional, con privatizaciones, paquetazos, recortes presupuestarios, ese camino está el actual gobierno, está la derecha política, están los empresarios. Y quienes no queremos el camino del Fondo Monetario, que queremos reactivar la producción, que se atienda salud, educación, que se defienda la naturaleza, que planteamos un modelo distinto. Ya encontraremos cómo ese proyecto político se expresa, qué abanderados, abanderadas pueden llevar adelante, pero creo que es un desafío que lo tenemos. Este gobierno, el de Lenín Moreno, además de incapaz, está de salida. En un año tendremos que escribir ya las listas y en menos de año y medio estaremos eligiendo presidente y Asamblea Nacional. Ese es un momento en el cual el pueblo tiene la oportunidad de castigar a quienes son responsables de la crisis, a quienes estuvieron de acuerdo con subir la gasolina y el pasaje, a quienes aplaudieron la represión contra el pueblo, y también confiar en hombres y mujeres, que creo que hay cientos de miles, y lo vimos en el paro, a líderes populares, a lideresas populares, que puedan representar un futuro distinto. Yo creo que el pueblo ecuatoriano siempre ha luchado por el cambio, muchas veces se ha equivocado eligiendo a sus gobernantes, pero creo que el pueblo ecuatoriano, con esa experiencia, con la fuerza que tiene, que somos la mayoría, la gente que trabaja, es posible que el 2021 podamos tener un gobierno para el pueblo.